Bien, siguiendo con la serie de los Salmos, hoy vamos a ver el Salmo 19. Si bien vamos a detenernos en una parte, porque muchos salmos son más largos, vamos a ver todo en su contexto. Como también habíamos estudiado con la congregación en los estudios bíblicos, los salmos no se pueden tomar de forma aislada, los versículos. Siempre se lo toman en el contexto del capítulo, ¿sí? No de todo el libro de los salmos, porque va variando cada capítulo. No es como los capítulos de Romanos, que 8, 9 y 10 podemos leer con un cierto sentido, sino que cada capítulo tiene su particularidad y cada versículo también tiene su particularidad. También, para que sepan, para las próximas series de los siguientes salmos que veremos, no vamos a seguirlos secuencialmente, ¿sí? Porque no están secuenciales en orden histórico en la Biblia, no sé si lo sabían. Entonces no vamos a seguir una secuencia, vamos a ir, a lo mejor ustedes verán que vamos del 1, ahora vamos del 2, 3, pero ahora vamos al 19, capaz que después vamos, no sé, más allá del 100 y después volvemos. Lo que sí no vamos a repetir el mismo salmo de predicar, pero sí vamos a tratar de abarcar de aquí a, si Dios lo permite, abril del año que viene, la mayor cantidad de salmos y sobre todo aquellos que más conocemos, que son más conocidos. Los salmos son más conocidos que otros. La parte de hoy es muy conocida, ¿sí? Cuando nosotros leemos, sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío, hasta ha sido motivo de cuadros que estarán seguramente en alguna de las casas. Yendo al Salmo y viendo con qué comienza. Aquí en este Salmo es, también en teología es muy particular, porque este Salmo nos muestra lo que también Charles Spurgeon decía, los dos libros de Dios. Hay dos libros por los cuales se revela Dios, por así decirlo. Es sentido metafórico, hay un solo libro que es la Biblia, pero el primer libro es la naturaleza. Cuando nosotros comenzamos leyendo el Salmo, vemos que los cielos cuentan la gloria de Dios. Es como decir, Dios hizo su creación para que contara su grandeza, para que contara su sabiduría. Ahora uno dice, qué extraño, ¿no? Pero es así, que el mundo, los científicos que cada vez pueden explorar más el espacio, más las estrellas, más galaxias que antes no veían, ellos en vez de ver la grandeza de Dios, están buscando vida en otro planeta. En vez de ver que Dios creó este mundo y lo sujetó a esta vanidad que somos nosotros después del pecado, ¿no? Están diciendo, bueno, pero puede haber vida en otro. No hay vida en otro planeta, ni la habrá, por más que la busquen. Ellos están, incluso cuando descubren algo, ya sea en el telescopio o en el microscopio, no ven a Dios allí. Dios se revela en la naturaleza para demostrarle al hombre y decirle, hay un diseño, hay un creador, hay un libro que uno puede leer y puede decir, esto tiene que tener un creador y no puede ser producto del azar, no puede haber venido la vida de la nada. Y todo lo creado no pudo venir de la nada. El ser humano, al descubrir las leyes que rigen la naturaleza, piensan, ahora que sabemos las leyes, no necesitamos. Todo lo contrario, al descubrir las leyes, las personas tendrían que pensar de que esas leyes están puestas por una mente matemática superior que hace que todo el mundo se gobierne de esa forma, desde la naturaleza, los planetas, los sistemas solares, todo está gobernado por leyes. Pero, como sabrán, y lo dijimos algunas veces, el ateísmo no es una cuestión intelectual. El ateísmo es una cuestión espiritual, una rebelión con Dios que desecha la evidencia que Dios pone en su naturaleza. Pero la naturaleza nos revela de Dios algo, pero no todo. Por eso se llama en teología la revelación de la naturaleza, revelación. Es una revelación que nos habla de un Dios, pero no sabemos quién es ese Dios. Sabemos que es grande, que tiene inteligencia y que es poderoso, pero no sabemos otros atributos más de Él, ni tampoco sabemos qué hizo ese Dios. Cuando uno entiende, ¿no es cierto?, que este
mundo está con un gran problema, que es el pecado. ¿Qué hizo Dios para solucionar el tema del pecado? Bueno, para eso Dios escribió su palabra, que ese es su segundo libro, su principal libro. El primero lo decimos en forma poética, ¿no es cierto? La naturaleza es un libro del cual el ser humano puede leer algo de que existe un Dios. Pero Dios se revela al hombre de una manera específica y envía su palabra. Y en su palabra, esa, como acabo de decir, en teología se llama revelación específica, está la voluntad de Dios expresada. Y está aquel que reveló a Dios, que habló de muchas formas y de diferentes maneras en el Antiguo Testamento, pero al enviar a su Hijo a este mundo, a nacer y a ver su gloria y a dejarnos sus enseñanzas y luego morir en la cruz y luego resucitar, la revelación plena del Dios que conocemos está en Jesucristo, y todo esto está por medio de las Escrituras. Cuando predicamos el Evangelio está allí. Entonces, el salmista, que en este caso es David, no es un salmo que ignoremos su autor, lo que primero muestra es la naturaleza. Después muestra, cuando dice la ley de Jehová es perfecta, muestra no solamente la característica de este libro de Dios, que es su palabra, que tiene la misma característica que el Dios que adoramos nosotros. Dios es perfecto en todos sus atributos, en toda su persona, y la Biblia es perfecta. Dios es fiel, Él nunca se contradice. La Biblia, todo lo que dice es fiel. Él es recto, no tiene pecado. La Biblia es un libro, si bien escrito por hombres pecadores, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, es un libro puro, es un libro verdadero, así como Dios es santo, es verdadero. O sea, antes de hablar del pecado, que es el tema de hoy, nos encontramos en el contexto del Salmos, ¿sí? La grandeza de Dios en la naturaleza como creador y el Dios que se revela por medio de su palabra. ¿Por qué está ese orden? Porque no podemos comprender el pecado si no comprendemos algo de la justicia y santidad de Dios. Si ustedes le hablan a una persona acerca del pecado y la persona se justifica delante de ustedes como es buena, o dice yo no hago esto, no hago el otro, a veces queremos, y está bien, ir a demostrarle que sí tiene pecado, pero detengámonos un momento y prediquemos acerca de la persona de Dios. Las personas se consideran buenas en comparación de otras personas. Vamos a detenernos un momento y les vamos a hablar de Cristo, que Él es el ejemplo, el estándar de perfección, y comparado con Él, nadie es bueno. O sea, las personas se consideran buenas al compararse con otras. Por eso Dios, antes de hablarnos del pecado, nos habla de Él. No comienza hablando de nuestros errores, que ahora vamos a ocuparnos, porque tiene como una tercera parte, ¿no es cierto?, este salmo, que habla del pecado y es el tema de hoy. Pero teniendo en cuenta este contexto, Dios se revela, Dios te muestra quién es, Dios te muestra lo que es su palabra, lo que es su ley, y ahora sí podemos entrar un poco en el tema del pecado. Entonces, del versículo 1 al 6 es la revelación general, del versículo 7 al 11 es la revelación específica. ¿Sí? Vamos al versículo 12. ¿Quién entenderá sus propios errores? Creemos que ese es el sentido. Si ustedes se fijan, la palabra propios está en letra inclinada, no está en el original, pero se sobreentiende que está hablando de los errores de uno y no de otro. Dios nos dice, ¿entendés tus propios errores? ¿Podés llegar a identificar tus propios pecados? Estamos hablando a creyentes, ¿sí? ¿Por qué Dios pone una iglesia? Mucha gente no lo entiende. Dice, bueno, sí, para adorar a Dios, sí, bien. Sí, para estar juntos y para no estar solos. ¿Pero para qué más? Dios te pone en una iglesia porque está su palabra y porque la palabra de Él también está en la mente y el corazón de otros hermanos. Y esos otros hermanos pueden darse cuenta muchas veces que tu vida tiene un pecado o que estás haciendo algo mal que va en contra
de la ley de Dios. Y ahora la persona es exhortada por la compañía de otros. Si nosotros no tenemos un espejo en nuestra casa, y más las mujeres que usan mucho el espejo y saldrían al trabajo o a sus quehaceres o al encuentro X, ¿no es cierto?, sin haberse mirado a un espejo, estarían un poco inseguros, estarían un poco diciendo, ¿y qué tal si tengo alguna falla? Había un predicador, hay un libro que lo he dado en un curso, que dice, realmente soy cristiano. Y él ponía el ejemplo de que muchas veces, cuando él usaba una camiseta, él le decía playera, ¿no? Una camiseta se la ponía al revés. Hay algunas que son medio difíciles, ¿no? Y claro, imagínate, salía a la calle así, hasta que viene un amigo que si es bueno te va a decir, estás con la camiseta al revés. Uy, dice, claro, las costuras están por aquí. No me di cuenta. ¿Quién se dará cuenta de sus propios errores? Muchas veces estamos con algunas áreas de nuestra vida con la camiseta al revés en la iglesia y viene otro hermano y dice, esto no es así, es así, es lo que nos muestra la palabra. Entonces, la pregunta es abierta, ¿quién entenderá los errores? Solamente Dios puede entender, primero en lugar, los errores. Su palabra desenmascara nuestros pecados y también Dios nos pone en la compañía de otros hermanos para hacernos dar cuenta cuáles son muchas veces esos pecados. A veces lo identificamos nosotros, pero otras veces no lo identificamos nosotros. Ahora, en esto de los pecados, por lo general cuando se tratan estos versículos, hay 4 clasificaciones que se puede hacer acerca de estos pecados, simplemente en estos versículos. Y es lo que vamos a ver ahora, el pecado de yerro, o sea, el pecado involuntario o de desconocimiento, diría a veces, o también involuntario puede ser. Los pecados deliberados a conciencia, vamos a ver los pecados de la lengua y también los pecados del pensamiento. Son 4 tipos de pecados que nos nombra aquí el Salmo. Vamos a ver el primero. En el versículo 12 también, en la parte final, dice, respecto a los pecados, errores, etc., líbrame de los que me son ocultos. Puede ser que muchas veces cometamos pecados y no sabíamos que estaba mal, que era pecado. Ahora, ¿por qué puede pasar eso? Podemos decir, bueno, pero si lo hice inconscientemente no tengo culpa. No. La Biblia nos muestra que aunque lo haya hecho no con la conciencia de que estaba mal, igual eres culpable. Por un ejemplo, en Números, capítulo 15, versículo 27, dice lo siguiente. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará la expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Si Dios no consideraría a los pecados por yerro pecados, no necesitarían ser perdonados. No necesitarías, en el Antiguo Testamento, ¿no?, ofrecer un animal para anunciar, ¿no es cierto?, el sacrificio del Mesías, ¿no?, que ese es el sentido. Ahora, Cristo ya vino, Cristo murió en la cruz. Su sacrificio es perfecto y Él paga todos nuestros pecados, los que son por yerros y los que son conscientes. Ahora, los por yerro también son pecados. Y uno dice, ¿cómo te das cuenta? Cuando alguien te lo hace dar cuenta. Pero también se refiere a otra cosa, no solamente a una inconsciencia, sino a una imprudencia. ¿Sí? Por ejemplo, dice la Biblia, ejemplo de trabajo, ¿no? Estás cortando con un hacha, no aseguraste bien el cabo del hacha, tus herramientas de trabajo no son las mejores, vuela la parte del filo y le pega a alguien y lo mata. Sos culpable, tenés que resarcir eso. Ah, pero no fue un accidente. Miren, hay muchos accidentes que son evitables si se aplica a la persona diligentemente. Ahora, si la persona es negligente, ¿cuántos accidentes laborales hay porque son negligentes, ya sea los patrones, la empresa o los mismos empleados, en usar protección? Y se dice, bueno, esto es un accidente. Sí, pero es un accidente evitable.
Cuando la Biblia habla de pecados por yerro, puede haber imprudencias, por falta de responsabilidad. También se puede considerar como algunas ignorancias, ¿sí? Pero la cosa es que esos pecados son pecados y necesitan perdón. Por lo tanto, vamos a tener en nuestra vida algún pecado, podemos decir, por yerro. Pero ¿cuál es la posición del salmista? Líbrame, líbrame de ellos. Ahora, claro, si las personas no quieren ser informadas del pecado y lo pueden hacer de manera consciente, uno se da cuenta, ¿no?, en las predicaciones de hoy del Evangelio. Hay gente que es religiosa, o sea, no iría a una iglesia evangélica si no fuera religiosa. Pero cuando percibe la persona que no está buscando a Dios, que está buscando, como digo, religiosidad, ya sea compañía, ya sea buscando compañeros en la iglesia o algo así, o entretenimiento o algo que lo haga sentir bien consigo mismo, cuando se encuentra esa persona con una predicación que apunta a su pecado, ¿qué va a decir? ¿Va a estar contenta? Se va a molestar, va a decir, esta iglesia siempre predica en contra del pecado, son todos unos amargados, miré a un lugar donde no se me toque mi pecado. Pero la Biblia siempre predica en contra del pecado. Y el Evangelio consiste en denunciar también el pecado. Entonces, si la persona no quiere ser informada del pecado, a veces la persona sabe que está en pecado y huye, pero otras veces aman esa bendita ignorancia del pecador, ¿no? Que no quiero informarme que es pecado, no quiero saber que es pecado. Sobre todo del pecador que es religioso. Quiere una religión que no le informe acerca de sus pecados, que le informe de las muchas cosas que Dios le puede dar y hacer con su vida, pero no de abandonar sus pecados. Entonces, la posición del salmista es, si yo tengo pecados que son ocultos, Señor, líbrame. Señor, sácame de ahí, de esa situación. Hay algunas traducciones que dicen absuélveme. No es la idea. La idea es que el Señor nos libre del pecado. Como es la oración del Padre Nuestro que nos enseñó el Señor Jesucristo. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Esa es la posición que tenemos que tener nosotros cuando decimos, a veces son cosas menores, pero igual pueden ser pecados. ¿Esto está bien que lo haga o está mal? Se han encontrado con disyuntivas de esa en la vida, que a lo mejor no son pecados grandes, ni visibles, ni obvios, pero ¿y si hago esto, no estaré pecando? No hemos preguntado, ¿verdad? Bueno, es nuestro clamor al Señor. Señor, líbrame. ¿Y cómo el Señor te libra de esos pecados ocultos? Con su palabra y en la compañía de otros hermanos. Aquella persona que dice que es cristiana y se aísla de los hermanos es porque no quiere ser exhortado, no quiere que se descubra su pecado, no quiere cambiar. Pero la actitud del cristiano tiene que ser, líbrame, Señor. Por eso leo tu palabra, para que me libres, para que me des sabiduría y diga, no, sí, esto se puede transformar en un pecado. Si bien no es pecado en sí mismo, todo me es lícito, y cuando deja de convenirme es porque ya va algo en contra de la voluntad de Dios y me perjudica también a mí, cuando salgo de la voluntad de Dios. Entonces la actitud del creyente tiene que ser, Señor, infórmame, y si no lo sé, puedo buscar consejería, puedo preguntar a otro hermano. Y si estoy desprevenido y viene alguien de la congregación y me dice, y eso tiene que ser hecho con tacto cristiano, con amor, decir, mira, esto es pecado. Yo tendría que reaccionar como cristiano diciendo gracias. Gracias porque mi clamor de corazón es, Señor, líbrame. No es que quiero permanecer en pecado. Necesito que alguien me exhorte y así corregir mi vida. Vamos al segundo caso, que es, pienso, la mayoría de los pecados. La mayoría de los pecados no son por falta de información. Son con información expresa de Dios, lo cual es una rebelión. Ahora, hay una cuestión muy interesante también, porque el mismo pasaje que leí allí podemos decir, de la ley,
¿sí? También tiene algo para decirnos. Recién leímos algo que era por yerros. Ahora, vemos en ese mismo capítulo 15 de Números, en el versículo 30, dice, mas la persona quisiere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona, escuchen bien, será cortada de en medio de su pueblo. ¿Es para tanto? Pero, a ver, ¿cómo está diciendo la Biblia que por un pecado me van a echar del pueblo? No, no está diciendo eso. Está diciendo que cuando uno sabe que es pecado y otro te lo dice, y la persona persiste en el pecado con soberbia, dice, será cortado de su pueblo, sea el nacido en la casa, natural, como el extranjero. Y sigue diciendo más, la razón, el 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Por eso el Salmo se ocupa de mostrarnos primero la palabra. La palabra que tiene que ser como el oro para nuestra vida, más dulce que la miel, es tenida en nada, es tenida en poco. Entonces, cuando nosotros leemos el versículo 13, que dice, detén a sí mismo a tu siervo de las soberbias, lo que está hablando son de estos pecados hechos en soberbia, o sea, deliberadamente. Los primeros son pecados de yerro. Y este segundo punto son los pecados deliberados. Nosotros sabemos, hermanos, que mientras estemos en esta carne, luchamos con el pecado. Yo lucho con el pecado, vos luchás con el pecado. Tenemos dentro nuestro, ¿sí?, todavía ese viejo hombre. Como estaba charlando los otros días con algunas personas, yo le ponía el ejemplo, que también se lo dejo a la congregación para que le sirva. Nuestro corazón es una máquina, la parte de esa naturaleza caída, todavía no regenerada en el sentido, cuando muramos y Dios nos dé un cuerpo glorificado, ya no lucharemos más con el pecado. Tenemos una nueva naturaleza espiritual, pero la reminiscencia del pecado está ahí. Y esa reminiscencia envías a este campo de batalla, que es nuestro corazón, todos los días, soldaditos. Todos los días, todas las horas y todos los minutos. Envía. ¿Cómo es la batalla de santidad dentro de nuestro corazón? Cuando nosotros vamos a Dios, en esa nueva naturaleza, lo adoramos, le decimos, Señor, líbrame. Señor, muéstrame en tu palabra. Cuando leo la Biblia, cuando escucho un mensaje, veo un video, leo un artículo, me lleno del Señor, empiezan a entrar otra clase de soldados en el campo de batalla de mi corazón. Si quieren ejemplificarlo, los soldados vestidos de negro contra los vestidos de blanco, para los que son de santidad contra los que son del pecado. Hay una lucha, y cuando yo me lleno de Dios, ¿quién vence? Por lo menos en ese día, la batalla de ese día. ¿Quién la vence? Todos los soldados de blanco. El Señor, la santidad, su palabra, sus pensamientos, su ley en nosotros. Pero ¿qué pasa cuando yo descuido mi oración y mi lectura bíblica? No le puedo decir a la reminiscencia de pecado, hey, no envíes más soldaditos negros, dame tiempo que me tomo una licencia para no leer la palabra del Señor, me tomo una licencia para no orar, me tomo una licencia para faltar a las reuniones, por favor, no envíes. No se detiene, va una y otra vez y se llena nuestro corazón de todos esos soldados negros, por así decirlo, hablando metafóricamente, ¿y a dónde me llevan? A la esclavitud del pecado. Por eso dice, no se enseñoreen de mí, ya conquistaron. Ya son señores de nuestro corazón los pecados, y cuando el creyente llega a eso, Dios tiene que disciplinarlo. Cuando la persona se pierde y está en pecados y parece que nunca más regresa, no sé si es hijo de Dios, no creo. Pero a los que son hijos de Dios, no va a permitir el Señor que te pierdas, que te llenes de pecado, que ganes la batalla y que el pecado se enseñoree de tu vida cada día. En el mundo no tienen esa nueva naturaleza, no conocen a Dios, no creen en Cristo, no está el Espíritu Santo, no hay soldados buenos que salgan a combatir la batalla en contra de los malos, no hay pensamientos buenos que contradigan los pensamientos malos, no hay batalla, está ganada
por el pecado negro, está ganada. Pero en el creyente, si vos dejás la comunión con Dios, también pueden invadir tu corazón. Y ese día es una derrota. Y cuando se va acentuando, esa semana es una derrota. Y cuando se sigue acentuando, ese mes es una derrota. Y ahí puede ser naufragio de la fe. Entonces nos damos cuenta que los pecados conscientes y deliberados son la mayoría de los casos. Y esos pecados conscientes muchas veces te esclavizan. Ahora, fíjense que buscando este paralelo con el libro de Números, que parece serio, ¿no? Decir, vamos a cortar a la persona del pueblo. ¿No es una cosa seria? ¿Qué quiere decir? Ustedes imagínense en esto. Alguien que es israelita, nació en el pueblo de Israel, creció como un niño y una niña, fue viendo cómo eran las fiestas, cómo era la ley que se leía en su casa, o en el tiempo del tabernáculo habrá visto todo lo que Dios hacía allí, y en un momento esa persona peca, pero no se arrepiente. Vienen otras personas y le dicen de su pecado, le muestran la ley de Dios, y esa persona dice soberbiamente, no, yo sigo como quiero, nadie me juzga, Dios es mi juez, me dijo una persona que le exhorté hace poco. Sí, claro, pero la palabra de Dios es tu juez también. Vamos con la palabra de Dios. Entonces, cuando los ancianos supuestamente de Israel, la gente de sabiduría, identificaban un pecado no arrepentido y de soberbia, algo que podríamos decir es bien visible, se iba del pueblo. No traspasaba más sus fronteras. Emigrabas. ¿Qué sería de tu vida? No lo sé. Ah, pero yo quiero mi herencia. No, perdiste todo. Te vas de Israel, sea que haya nacido ahí o sea el extranjero, que ya haya identificado con el pueblo de Dios. No había excepciones. ¿Sí? Ahora, esto también pasa en el Nuevo Testamento. Uno dice, cuando uno lee en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 18, versículo 7, que son los 3 círculos de disciplina, el Señor Jesús dice, si una persona peca contra uno, puede ser un pecado también contra Dios, que todos los pecados son contra Dios, pero sin que necesariamente te ofenda, la persona puede ser confrontada por una persona primeramente. ¿Sí? Luego la Biblia nos dice que si no escucha a esa persona, tiene que ser confrontada por 2 o 3 personas en total. Y si no escucha a esas 2 o 3 personas, tiene que ser confrontada por la iglesia. Y si al ser confrontada por la iglesia, la persona no abandona sus pecados, sino que permanece, podemos decir, en su orgullo, ¿sí? ¿Qué pasa con esa persona? Dice, tenlo por gentil y publicano, es decir, lo cortás del pueblo, es lo mismo. Es lo mismo que vemos en el libro de Números, no pertenece más. Y hablando de la iglesia, porque eso está escrito para que lo entendamos en la iglesia, cuando la iglesia exhorta, cuando un hermano exhorta, un grupo de hermanos exhorta, y la iglesia termina exhortando a una persona acerca de su pecado, y la persona se mantiene soberbiamente, y tenemos que identificar que la soberbia a veces se disfraza de falsa humildad, cuando la persona permanece en su pecado, que esa es lo que se disciplina. En la iglesia, algunos dicen, ¿se disciplina el pecado? Sí, pero se disciplina sobre todo la persistencia en el pecado. Porque si no, cada cual que pecaría, lo disciplinamos y ya está fuera de la iglesia y no queda nadie aquí. ¿Sí? En serio. Pero la persona que persiste en el pecado, muestra una rebelión abierta contra Dios, lo que hace la iglesia es decir, no creemos que seas más creyente. Porque ningún creyente hace esto. Ningún creyente permanece en esta soberbia. Por eso si algunas personas piensan, todavía nosotros pensamos a veces, seré creyente porque lo que te va a decir es tu persistencia en el pecado o tu persistencia en la verdad. ¿Sí? Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, va a perseverar en la verdad. Y lo que es nacido de la carne siempre va a perseverar en el pecado. Pero por eso la iglesia, cuando exhorta a una persona y la persona se demuestra con esa soberbia,
La misma ley de Dios para el Antiguo Testamento, que es una ley moral esta, se aplica esta ley moral para el Nuevo Testamento, y lo dice el Señor Jesucristo, que esa persona no pertenece más a la congregación de Israel en ese momento, y ahora nosotros, traspolándolo, sabemos que no pertenecería más a la iglesia, porque no podemos confirmar que esa persona sea creyente. Ya no podemos ni siquiera llamarlo hermano o hermana. Cuando hay una disciplina de ese grado, porque hay disciplinas alternativas, pero lo que se llama la excomunión, que equivale a echar a la persona fuera del pueblo de Israel, la excomunión es no solamente que no puede participar de la cena del Señor, sino que lo que estamos diciendo a esa persona es que no eres creyente, por lo menos a la vista de los hermanos que te exhortan con la palabra, no das fruto de creyente. La persona puede venir a la iglesia, no se le prohíbe la entrada, eso es diferente. Al menos que sea un pecado que afecte de alguna forma a los demás de una manera muy violenta, como el caso de 1 Corintios 5, quitad aquel inicuo de vosotros que tenía la mujer del padre, y que bueno, todo un problema familiar dentro de la iglesia. Pero si es solamente la persona, se la disciplina. Le estamos diciendo, te retiramos la cena del Señor porque comparten la cena del Señor solamente aquellos que tienen a Jesucristo por Salvador. Si vos tenés a Jesucristo por Salvador, ¿por qué persistís en el pecado? ¿Acaso no fue suficiente la muerte de Cristo en la cruz? Aquellas personas que están en el pecado así y no quieren reaccionar, esperan como que Dios las salve de nuevo, y a lo mejor es así. No son salvas. Pero las que son salvas no van a persistir en el pecado. Estos pecados deliberados van a haber otra vez un clamor que lo hacemos junto con David. Detén, Señor, pon tu mano. Detén a tu siervo de la soberbia. Y al decirse siervo, está diciendo, yo estoy ocupando ese lugar de siervo. ¿Habrá un siervo que sea orgulloso, altivo? En todo caso no sería siervo. Señor, yo soy tu esclavo, yo soy tu siervo. Versículo 11, tu siervo es amonestado con tu palabra. Entonces, tanto en el pecado con yerro, en el creyente está, Señor, líbrame. Y en el pecado deliberado, Señor, deténme. Señor, pon tu mano, dame la fuerza de tu espíritu para decirle no al pecado, porque no es una lucha solamente en mi carne, es una lucha personal contra el pecado. Pero es una lucha bajo la gracia de Dios, es un fortalecernos o esforzarnos en la gracia, como Pablo le dice a Timoteo. Entonces, está ese clamor, y también, como se puede leer, dice, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Por qué el creyente quiere corregirse? No para estar bien delante de los ojos de los demás, es para estar bien delante de los ojos de Dios. ¿Qué es la integridad, hermanos? ¿Qué es la integridad? La integridad es lo contrario a una persona que aparenta piedad, pero en su corazón no lo es. Que aparenta santidad, pero el corazón y la mente están lejos de las cosas de Dios. Obviamente, no se puede aparentar por mucho tiempo, aunque cada vez más el pecado perfecciona la actuación de las personas. Es un arte, ¿sí? Es un arte de aparentar. Y el diablo es experto en enseñar ese arte. Y las personas pueden aparentar un estatus, una figura, pero no es íntegra. Es simplemente una apariencia que cuando se cae, bueno, ahí decimos, pero ¿por qué pasó esto? Tenés que entender esto. Quizás lo que viste de aquellas personas que un día se apartaron es simplemente una apariencia. Porque el verdadero creyente clama a Dios diciendo, deténme, Señor, líbrame y también condúceme a la santidad. Quiero, porque si dice también, entonces seré íntegro, quiero integridad. No quiero ser una persona falsa, no quiero ser una persona aparente. Y estaré en paz con Dios, limpio de gran rebelión.
sea que el sentir del salmista tiene que ser nuestro también en esto. Es el sentir de los creyentes, pienso, lo que está haciendo David aquí, que era un creyente también, pidiéndole a Dios que nos libre, pidiéndole a Dios que nos conduzca a la santidad, que nos conduzca a ser cristianos genuinos, no aparentes, ¿sí? Y a tener integridad en todas nuestras cosas. Tenemos tercero, y siguiendo con la lectura, tenemos el pecado de la lengua. Si bien está como bien breve, o sea, no se ve, parece, pero fíjate el 14. Una vez que el salmista describe todas estas cosas de los pecados por yerro, de los pecados deliberados y de ser liberados de ello, es una expresión de deseo esta. Si sean, no dice son, ¿sí? Esa es la particularidad de nuestro idioma. Esto es, expresa un deseo. Que sean, podemos decir, que sean gratos los dichos de mi boca. Santiago es uno de los escritores del Nuevo Testamento que más se ocupa de este tema. Y si la lengua es un fuego, Santiago 3:6, ¿no? Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta en nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Pero no me afecta solamente a mí, dice, e inflama la rueda de la creación. Y como si fuera poco, y es inflamada del infierno. A veces cuando se predica en contra del pecado parece exagerado lo que dice la Biblia, ¿no? Pero es así. La lengua es un fuego, no un pequeño fuego, es un mundo de maldad. Está puesta en nuestros miembros, contamina el cuerpo, contamina la creación y es influida de esa parte pecaminosa que tenemos desde el infierno, ¿sí? Del pecado que está en nosotros. Pero ahora el creyente no puede emitir agua amarga, es como una canilla no puede dar agua dulce y amarga, no puede el creyente, pero muchas veces nuestra lengua también peca y se descontrola. Y también Dios tiene que refrenarla. Entonces, tenemos que tener cuidado porque Hebreos 12:15 nos dice que nuestro pecado, cuando se convierte en una raíz de amargura, esto contamina a muchos. Es cuando hablamos con otro hermano. Nosotros cuando nos encontramos, nuestras charlas, la expectativa de nuestras charlas bíblicas tendría que ser, compartimos la palabra del Señor. A veces compartimos nuestras propias falencias y nos corregimos unos a otros, ¿verdad? Eso son lo lindo de las charlas, lo profundo de las charlas, cuando no hablamos en teoría, sino también hablamos en práctica. Cuando podemos abrir nuestro corazón, sabiendo que somos de un pecador perdonado a otro, no tenemos otro estatus, y aun cuando hablan con el pastor es un pecador perdonado por Cristo, no tenemos diferencias de estatus, estamos iguales delante de Dios, y podemos llegar a charlas muy buenas para edificarnos, para consolarnos, muchas veces estamos tristes, estamos abatidos, y una palabra de consuelo, para exhortarnos en contra del pecado, para muchas cosas. Pero, ¿qué pasa si cuando voy y converso con un hermano, vengo no solamente vacío de mi conversación, sino cargado por una raíz de amargura? ¿Qué pasa cuando la conversación, en vez de ser edificante en el Señor, vengo de la conversación con alguna incredulidad? Vengo con algún problema. Bueno, pueden pasar dos cosas, ¿no? Si yo en la conversación se me está tornando la conversación en algo que va en contra de los principios bíblicos, yo tengo que ser sal y luz en esa conversación y tengo que sobrepujar. Si yo soy neutral y si yo soy, podemos decir, digo, bueno, termino y me voy a otro lado, puede ser.
hay veces que no se puede discutir, pero Dios no nos llama a ser neutrales, sino que nos llama a ser sal en la conversación. Entonces, los pecados de la lengua se pueden demostrar de muchas formas. Se pueden demostrar ya sea insultando a alguien directamente, contestándole mal, sin necesitar de insulto, pero sí contestándole mal a alguien. Puede ser hablando mal de alguien, puede ser contando algún chisme de alguien, puede ser sacando la raíz de amargura, puede ser de muchas formas. El problema, ¿no es cierto?, está en que la lengua que no es puesta, podemos decir, bajo el señorío de Cristo, va a ser de las suyas. Es un pequeño miembro, muy escurridizo, muy veloz, y que, según Santiago, es una de las cosas más problemáticas. Y el mismo Santiago dice, si alguien no refrena su lengua, la religión de tal es vana. Santiago 1:26. Podemos hablar de doctrina, podemos hablar de mil cosas, pero si en un momento nuestra lengua se va para el lado que la inflama al infierno, podemos decir, va en algo malo, puede ser que todo lo demás se convierta en vano. Si las personas, porque también es un pecado, algunas tienen la tendencia más al pecado de la lengua, la religión del tal, nos dice, es vana. Entonces, uno puede incluso, yo diría, tengamos cuidado de esto, con buenas palabras decir cosas malas. ¿Es posible eso? Usar buenas palabras con un fin malo. Es posible. ¿Saben por qué? Porque Satanás lo hizo. Satanás utilizó la palabra de Dios, no con un fin bueno, pero la palabra de Dios es buena, pero él la torció. Él la cambió para tentar al Señor Jesucristo usando mal algo que es santo. ¿Sí? O sea, utilizó las buenas palabras de una manera mala. Y nosotros también podemos, incluso, fíjense cómo es perverso nuestro corazón, porque es inflamada del infierno. Ahí está Satanás. Aún con versículos en nuestra boca, si tenemos malas intenciones, uno dice, ¿cómo puedo tener malas intenciones con versículos? Puede ser. Puede ser que con versículos humille a mi hermano en vez de decir, le muestro su pecado. Puedo utilizar mal un versículo bíblico, descontextualizarlo, que es básicamente lo que siempre pasa, ¿no? Cuando alguien usa mal la verdad. Satanás la usó mal, lo sacó de contexto. Y el Señor lo trajo a contexto en la tentación en el desierto. Y sin usar versículos bíblicos, nosotros con palabras halagadoras podemos destruir la vida de otras personas. Podemos afectar la vida de otras personas. O sea que en todos estos pecados que nos está nombrando el Salmo, la expresión del salmista es decir que los dichos de mi boca sean gratos. Quiere decir que una vez que le pido al Señor que Él libre de mis pecados, también que mi boca confiese esa limpieza, confiese lo mucho que la Biblia me ayuda, que sean realmente palabras de edificación para los que me oyen, como dice también otra parte de la Escritura. Y vamos al cuarto. Los pecados mentales. ¿Dónde están? Dicen, sean gratos los dichos de mi boca. ¿Y qué más? Y la meditación de mi corazón delante de ti. O sea, el salmista no solamente quiere que Dios lo libre de los pecados ocultos, que Dios lo detenga de los pecados conscientes, que Dios detenga su lengua, sino que quiere que su ocupación mental también sea santa, también sea íntegra, podemos decir. Y todo parte de ahí. Nosotros sabemos, por lo que nos dice la Escritura, que del corazón salen los malos pensamientos. Nosotros lo hemos visto muchas veces a eso, lo hemos... ¿Quién no ha leído, no sé, Marcos 7:21? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, y hay todos los pecados, adulterio, las fornicaciones, el homicidio, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
Por eso el pecado, antes que se haga visible externamente, se hace visible internamente en nuestra meditación. Entonces, a veces las personas piensan que para no pecar es, tengo que cuidarme de hacer esto, de demostrar aquello, tengo que andar con mucho cuidado. No, eso no sería integridad, eso sería actuación. ¿Sí? Si tus pensamientos no están en paz con Dios, ¿qué vas a pasar cuando te encuentres con otra persona? La vas a contaminar con tus dichos, con tus actos, pero ya todo está forjado ahí. Si en esa batalla interior que, como dije antes, la ganan los soldados negros, ¿qué va a ser tu conversación con esa persona? Por eso los pecados empiezan a forjarse en la mente y el corazón. No hay términos medios, como diciendo, a ver, me permito un pequeño pecado porque siempre la ley es como una ley de gravedad o cualquier otra ley física, siempre el pecado quiere ir a más. Como un ejemplo muy malo en nuestra sociedad, que muchos jóvenes dicen, yo puedo consumir marihuana, pero no me va a matar, yo sé que me detengo ahí. Pero uno pregunta a los expertos, le pregunta a los sociólogos, le pregunta aún a los cristianos que trabajan con adicciones, ¿se detiene ahí la persona o siempre está buscando más? Claro, si uno va a la raíz del asunto, ¿por qué una persona consumiría marihuana? ¿Por qué? Porque su realidad no le gusta, porque el mundo en que vive no le gusta. Y siempre la adicción tiene una evasión de la realidad. Pero cuando llegas a un acostumbramiento, porque el pecado siempre va en más, querés pasar, la persona que comienza con eso, a drogas más pesadas. Las que no te matan de a poco, sino que te matan quizás en algún tiempo, unos meses. Entonces, porque la raíz está mal, todo lo demás que venga va a estar mal. Siempre va a ir de menor a mayor. En la vida espiritual, cuando nos permitimos pecados, es como decir, yo puedo fumar marihuana espiritual. Yo puedo permitirme este pecado, yo puedo permitirme lo otro. Total, yo sé que lo puedo dejar, no voy a pasar a cosas más pesadas. Y no es así. Si comenzás con algo, eso va a querer más, y va a querer más, y va a querer más, y más, y más. Va a comenzar en el pensamiento, va a seguir con la boca, y va a ser algo visible, y va a ser la persona, si es cristiano, va a dejar el pecado, pero si no lo es, posiblemente se endurezca y no quiera ser reprendido, ¿sí? Pero también ha habido creyentes que se han endurecido y han sido disciplinados por la iglesia. Después vemos que era creyente, pero ya arruinó su vida. Ya Dios puede rescatar, Dios puede perdonar, Dios puede restaurar, pero depende, lo que haga la persona muchas veces arruina su testimonio, arruina su credibilidad, arruina su integridad, que no la tenía, obviamente, y no hay a veces solución un poco a eso. Entonces, nosotros tenemos que saber que el pecado se forja en nuestros pensamientos, se forja en nuestro corazón. Por eso la expresión del salmista está dicho de una forma positiva, no negativa, porque dice, los dichos de mi boca por un lado, y por otro lado, la meditación de mi corazón, que sean, ¿qué? Gratos delante de Él. Ahí sí que la meditación de nuestro corazón no puede ser grato delante de otra persona. Sí, yo puedo ser grato delante de otra persona, pero mi corazón solamente lo conoce Dios, y solamente Él sabe si es grato, y sabemos cuando no estamos siendo gratos con el Señor, sabemos cuando no lo estamos haciendo. Entonces termina este salmo con una declaración. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Terminamos con esto. Algunas aplicaciones finales de todo lo que hemos visto, si bien hemos ido aplicando a medida que hemos ido viendo los versículos. Primer punto, en base a lo que hemos visto en esta mañana, el Señor nos llama a instruirnos con su palabra para que no ignoremos nuestro pecado. En esta iglesia instruimos con la palabra
exhortamos con la palabra, alentamos con la palabra, tenemos un segundo estudio bíblico en la otra reunión. Pero esta palabra, te pregunto, ¿es como el oro y es como la miel a tu boca? ¿Es más deseable que el oro refinado o dulce como la miel? Porque si no lo es, no va a librarte Dios de los pecados. La persona cuando persiste en el pecado rechaza la palabra. Esa es una condición. Hermanos, otro punto, lo que claramente entendemos como pecado. No estoy seguro, le pregunto a un hermano. No estoy seguro, consulta al pastor. No estoy seguro, veo la palabra. Y digo, no, sí. Tengo que dejar esto. Tengo que abandonar esta forma de ser o esta otra cosa. Tengo que dejarlo. ¿Y qué pasa? No lo dejamos. Bueno, la Biblia nos dice ese clamor del salmista, líbrame. El Señor en la cruz nos libró de todos nuestros pecados. El Señor en la cruz perdonó y echó tras sus espaldas, al fondo de la mar, nuestros pecados. Nos dio una nueva vida en Cristo. Nosotros creemos en el Señor, creemos en su palabra y tenemos que decirle al Señor, Señor, como el salmista, yo me uno, líbrame de los pecados, líbrame de los que me son ocultos, líbrame de los que conozco. Inclina, como también dice otro salmo que vamos a estudiar más adelante, mi corazón a ti. Entonces, todo lo que requiera, todo lo que tenga, mejor dicho, un entendimiento claro de qué es pecado, vayamos a la cruz y lo dejamos ahí. Señor, perdóname esto. Quiero estar contigo juntamente crucificado. Quiero estar contigo juntamente en esa posición de siervo, abandonando el pecado para la gloria de Él. Perseveremos en amoldarnos a la mente de Cristo. La Biblia nos dice, ustedes tienen la mente de Cristo. No dice, van a tener en el cielo la mente de Cristo. Ustedes la tienen, pero tienen que usarla. Dios se le ha dado una nueva naturaleza, le ha dado un nuevo corazón, pero tienen que usar esa nueva naturaleza, ese nuevo corazón, para ser íntegro delante de Dios. A medida que uno estudia la palabra, recibe la palabra, se nutre de la palabra, está en comunión con Dios en oración, uno reaviva el fuego de esa naturaleza que el Dios nos dio. Ahora, si descuidas tu vida de santidad, y claro, no vamos a tener la mente del Señor Jesucristo en ese momento. Los pensamientos no van a ser gratos, ni luego los dichos tampoco. Y por último, vamos a esta declaración de confianza. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermanos, seguramente te ha hablado esta palabra, me ha exhortado a mí. La cuestión es que, fíjense en que el salmista no termina, porque después de todo esto podría terminar, como termina en otros salmos, con un juicio de Dios, ¿verdad? Podría terminar con un gran juicio y advirtiéndonos cosas, pero termina con una nota de esperanza en la gracia de Dios. ¿Cuándo dice alguien roca mía? Lo que está diciendo es, Señor, tú eres mi refugio. A veces cantamos, Señor, eres mi refugio. Si hay una tormenta afuera, yo me escondo en ese refugio. Si yo tengo que ser responsable por mis pecados, un huracán pasa sobre mí de la ira de Dios y de la condenación. Pero me refugio en Cristo. Me refugio en su vida perfecta. Pido perdón, sí, por mis pecados, porque no es un refugio de eso, decir, me refugio en Cristo para seguir pecando. No es un verdadero refugio eso. Me refugio en Cristo. Creo que Cristo en su gracia me sostendrá y que mis pecados, por más que fueran como el carmesí rojo, serán emblanquecidos como blanca lana. Si fueran multitud de mis pecados, Dios lo puede sacar. Dios los puede perdonar y Él puede restaurar mi vida. En Cristo busco el refugio. Y también, aparte de decirle roca mía, es lo que le decimos al Señor. ¿Qué otra cosa? Redentor mío. Tú eres aquel que vino a redimirme de mis pecados. La redención, esa obra hecha en la cruz. Señor, tú me salvaste, podemos decir esta mañana, y mis pecados a veces se ven reflejados en lo que dice tu palabra, pero tu gracia
puede revertir todo eso. Tu gracia puede sacarme de esos pecados. Tu gracia puede decir, deténlo. Puede decir, líbrame. Como decimos, y el Señor te libra, el Señor lo detiene. Escuchás la oración del Señor que dice, no nos metan, Señor, líbranos del mal. Y Dios cumple eso. Dios es fiel. Por eso comienza este capítulo diciendo de la fidelidad de la palabra de Dios y la fidelidad de Dios. Que en esta mañana podamos ir al Señor, tal cual como somos, tal cual, con nuestros pecados no tratemos de maquillarlos, no tratemos de decir no son tan graves, sino de entregarlos al Señor, llevarlos a la cruz, para que Él realmente nos cambie y en esa nueva naturaleza que nos dio, avance más, sea lleno del Espíritu Santo y nos santifique en esta mañana. Que el Señor nos bendiga.